Hola, buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su asistencia a este Tech Day. Estamos muy emocionados de este proyecto que forma parte de nuestra propuesta de valor en Vinza. Y me da mucho gusto presentarles a nuestro expositor, Iván Tiscareño. Él es Sales Manager en Latinoamérica. Cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria, siempre en el ramo de la soldadura. Sus inicios fueron en Yacahuasca Motomán como ingeniero de servicio. Posteriormente en la empresa Vincel como representante de ventas en zona Bajío y posteriormente en la zona norte del país. En 2004 inició labores con la empresa Elco Enterprises Inc., que es WireWizard, estando por cumplir 20 años con la empresa, ahora como gerente de ventas en Latinoamérica. Con toda esta experiencia, nos brindará herramientas para dar respuesta al siguiente tema, que es optimizando el sistema de alimentación del hambre. Sin más por el momento, Iván, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Y muchas gracias, Argelia. Iniciamos el día de hoy con este tema, optimización del sistema de alimentación del hambre. Muchas gracias al equipo de Vinza por la oportunidad. Y bueno, vamos a empezar con un poco de historia. La empresa se llama Elco Enterprises Inc. y, bueno, mejor conocida como WireWizard por la línea de productos que fabricamos. La empresa fue fundada en 1985 por Edward Cooper. Edward Cooper, veterano de guerra, toda su vida se dedicó a la docencia, siempre encaminado en el tema de soldadura, maestro de investigación. Y bueno, esta aventura inició con la necesidad, les comentaba, de fabricar o de diseñar algo para alimentar el alambre de manera eficiente en presentaciones de alambre de reel, que es la presentación que se muestra en la pantalla, ¿no? Estos reels de madera de 30 pulgadas, 1000 libras, pues era todo un reto poder alimentar el alambre. Edward Cooper es un inventor nato y bueno, desarrolló este sistema, este brazo orbital, siendo este el primer producto patentado que fabricó. Actualmente, en segunda generación, Brian Cooper es el actual presidente de la empresa. Y bueno, esta empresa, como les comentaba, inició con la línea de productos o sistemas de alimentación de alambre, que poco a poco fue evolucionando. Hoy en día somos el fabricante que mayor cantidad de accesorios o soluciones tenemos a nivel global. Después de eso, incursionamos en el tema de periféricos para celdas robóticas, por ejemplo, estaciones de limpieza. Después de esto, desarrollamos líquidos especiales o líquidos anti-sputter especiales para el proceso de soldadura, para utilizar tanto estaciones de limpieza como de manera directa a metales base o a consumibles. Posteriormente, antorchas, consumibles y demás productos, todos ellos dedicados para incrementar la eficiencia de los procesos de soldadura. Hoy en día, cabe mencionar que contamos con más de 100 productos patentados en nuestra línea de productos. Cabe mencionar también que la mayoría de los productos o materias primas son de origen estadounidense y la fabricación, todo es en casa. En WireWizard estamos ubicados en Jackson, Michigan. Eso pues, nos ayuda a tener un mejor control de la fabricación de los productos. Bueno, empezamos con el tema. ¿Por qué optimizar los sistemas de alimentación del hambre? Sin duda, hoy en día hay una gran variedad de fabricantes de alambre. Cada fabricante de alambre cuenta con sus diferentes tipos de empaques, presentaciones, cantidad de alambre dentro de cada uno de sus empaques, tipos de alambre, etcétera. Pero cada uno de ellos o todos ellos tienen algo en común, que requieren un sistema de alimentación dedicado para poder alimentar el alambre de manera eficiente y que el proceso sea, pues vaya, eficiente. Aquí en pantalla vemos un sistema de alimentación de alambre básico. Este sistema de alimentación de alambre básico, estamos hablando que en los inicios, hace 20 años, cuando empezamos este proyecto, bueno, era el sistema de alimentación que encontramos en cada una de las aplicaciones. ¿Por qué le llamamos básico? Porque cuenta, pues número uno, con una cubierta o cono, dependiendo obviamente de la geometría y el tamaño de los empaques. Cuenta con un sistema de alimentación de alambre, nosotros le llamamos conduit, con sus conectores correspondientes, y cuenta con un sistema o una conexión para el alimentador del alambre o una guía de entrada. Y bueno, ¿por qué le llamamos básico? Porque pues la finalidad de este sistema es prácticamente llevar el alambre de manera hermética del punto A al punto B. Es decir, no hay nada adicional, únicamente
el alambre está hermético, se protege de contaminantes del medio ambiente y también por seguridad para evitar cualquier choque eléctrico ya que está eléctricamente cargado. Sin duda, este tipo de sistemas de alimentación básicos son muy comunes en la industria y bueno, este tipo de sistemas de alimentación de alambre pues, no es lo más eficiente. Hemos encontrado que más de un 30% de los problemas en las fallas de arco en el proceso se originan atrás del alimentador. Muchas veces se tiene un problema y lo que atendemos primero es lo que vemos al ver cuando se abre la celda robótica, que es lo que vemos enfrente. Obviamente el robot, puntas de contacto, liners, y nos enfocamos en eso, en consumibles, en parámetros de soldadura y por último dejamos los sistemas de alimentación de alambre. ¿Cuáles son esos problemas a los cuales me refiero eh, cuando se tienen estas fallas, ¿no? Los problemas más comunes, sin duda, son las fallas de arco, las soldaduras intermitentes o inconsistentes, el desgaste prematuro de puntas de contacto, torch liners, difusores, etcétera, alambres pegados a a la salida de la punta de contacto, conocido como burn back, alimentación intermitente del alambre, es decir, que no se genera un arco eléctrico, generación de scrap, ajustes constantes en la trayectoria del robot o conocido como teaching, y todo esto en conjunto pues va a incrementar los paros de producción. A estos problemas a los que nos referimos que más de un 30% están dirigidos o están enfocados en la parte trasera del alimentador. Y todo esto es debido a una alimentación de alambre no muy recomendable. Entonces, ¿cuáles son las principales variables en las cuales nosotros nos enfocamos para tratar de mejorar el sistema? Bueno, un sistema el alambre tiene estas tres variables principales. Una de ellas es la fricción. Perdón, la fricción es la fuerza que requiere el alambre para ser alimentado a través de todo el sistema. Esta fricción se va acumulando, como lo muestra en la imagen, en cada cambio de dirección o cada una de las curvas que se tiene en el sentido en el que va el alambre. Y bueno, esto provoca que se genere una alimentación intermitente. La segunda variable muy importante es la deformación. ¿A qué le llamamos deformación del alambre? El alambre, cada uno de los fabricantes de alambre imprime una memoria o cast para poder embobinar el alambre dentro de los tamos y de igual manera para que sea fácil su alimentación. El cast o la memoria de los alambres, por ejemplo, en presentaciones de tambores es entre 60 o 69 centímetros aproximadamente de diámetro. Ok, con esta memoria el alambre se alimenta de manera, o se debe de alimentar del alambre de manera libre, de manera constante en su salida por la punta de contacto. ¿A qué nos referimos con deformación? Si forzamos el alambre a alimentarlo por ciertas trayectorias complicadas, que son estas curvas, la memoria del alambre va a ir cambiando conforme va cruzando cada una de estas trayectorias. Al final, en el paso en la punta de contacto, en lugar de que la alimentación sea constante, el alambre va a tomar diferentes movimientos y eso va a provocar que el alambre, a la hora de aplicarlo en la pieza, el cordón de soldadura va a estar fuera de posición. A eso nos referimos de que el alambre se deforma. Es una variable que muchas veces, como no es tangible, es decir, a la hora de medirlo, pues no se toma en cuenta. Otra de las variables importantes es la torsión. La torsión se incrementa o se genera debido a que las primeras dos variables están muy incrementadas. Es decir, si tenemos demasiada fricción y tenemos demasiada deformación del alambre, esto va a provocar una alimentación intermitente. La lógica de los operadores cuando tienen este tipo de fenómeno en el cual el alambre está alimentándose de manera intermitente, en el cual hay fallos de arco, en el cual hay burn backs, puntas pegadas constantemente, su lógica piensa que el alambre probablemente no se está alimentando de manera correcta, que los rodillos del alimentador se están patinando y atienden a ajustarlos, incrementando la presión sobre los rodillos. Entonces aquí se provocan dos fenómenos. Uno de ellos es que con esa sobrepresión deforman
la geometría del alambre que es cilíndrica y eso también dificulta el paso del alambre por punta de contacto, por ejemplo, pero sobre todo la torsión. A la hora de darle mayor ajuste a los rodillos, eso genera una torsión al alambre. Hacia la parte frontal, esa torsión genera que los movimientos sean mucho más agresivos, pero lo más grave es cuando esa torsión se acumula hacia la parte trasera, porque una, no hay cierta resistencia, se va acumulando el alambre, se va torciendo hacia el interior del tambo, se va generando esa torsión, incrementando más, hasta llegar a un punto en donde libera toda esa torsión y se genera un nudo, que muchos lo conocen como cola de cochino o pigtail. Muchas veces pensamos que es un defecto de fabricación o de empaque del alambre, pero la verdad, la mayoría de las veces es debido a que generamos demasiada torsión en los rodillos. ¿Por qué generamos demasiada torsión? Porque las variables de fricción y la variable de formación son muy altas. Bueno, seguimos con el tema, ¿por qué optimizar? Uno de los inventos, una de las patentes que tiene la compañía es este módulo de alimentación del alambre. Yo lo presento como el sistema que vino a revolucionar la manera de alimentar el alambre. ¿Por qué? Es muy importante. Gracias a este sistema podemos alimentar el alambre de manera eficiente. ¿Qué beneficios tenemos? Bueno, este módulo nos ayuda a reducir de manera drástica la fricción por arrastre, más de un 70%. ¿En dónde? En trayectorias complicadas, lo que les comentaba, cambios de dirección, curvas a través de muros, etcétera, donde el alambre normalmente incrementa la variable de fricción y la variable de formación. Además, proporciona una alimentación suave y constante, aún en recorridos largos. El módulo está diseñado para cuidar la memoria del alambre, es decir, no deformarlo. Contamos con soluciones prácticamente para cualquier tipo de alambre, ya sea ferroso, no ferroso, y para prácticamente cualquier calibre de alambre, desde 35 milésimas hasta alambres para arco sumergido de 5.32. Los módulos se tienen en secciones de 45 grados. Cada módulo de 45 grados se puede ensamblar para hacer curvas de 90 grados, 135 o 180 grados. Y bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? El ejemplo de una alimentación básica en el cual la fricción inicial, por ejemplo, empieza en 6 onzas. El alambre, después de cruzar por la primera curva, ya se incrementó más de 2 veces. La fricción va a 15 onzas, después va incrementando hasta llegar a 5.8 libras, por ejemplo, ¿no? Incrementamos de 6 onzas a 5.8 libras, más de 3 kilos, bueno, cerca de 3 kilos de fuerza, que es demasiado. Toda esa fricción acumulada, toda esa deformación, pues sin duda nos va a provocar problemas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros proponemos o cómo optimizar? Bueno, colocando estos módulos de alimentación precisamente en los puntos críticos, en las curvas donde se va a incrementar la fricción y la deformación. En este ejemplo vemos cómo sin duda también hay un incremento en la fricción, pero es mínima. Subimos de 6 onzas a 7.5 onzas. Al final del día, en un sistema de alimentación tradicional podemos entregar el alambre a una resistencia, por así llamarle, o a fuerza de menos de 2 kilos, por ejemplo. Bueno, este es un ejemplo de un sistema de alimentación simple. Anteriormente, bueno, el tambo de soldadura se colocaba donde ya quedaba el espacio, porque es el último que se coloca en el layout. Y bueno, se alimentaba con un tramo de conduit desde el principio, es decir, desde el tambo de soldadura, desde el cono hasta el final, hasta el alimentador del alambre. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Optimizando el sistema con estos módulos de alimentación del alambre, podemos también aprovechar los espacios, el recorrido del alambre va en línea recta, la responsabilidad de cambiar la dirección es sobre un módulo el cual está dedicado para poder alimentar el alambre. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar los módulos de alimentación del alambre y de utilizar nuestros sistemas de alimentación? Sin duda, yo siempre lo propongo como una propuesta de ahorro. Este sistema nos va a ayudar a mejorar la estabilidad del arma. Es decir, anteriormente
teníamos una alimentación intermitente. Gracias a este sistema de alimentación ahora podemos mejorar la estabilidad de arco. Podemos incrementar la vida útil de los consumibles, punta de contacto, difusor, tobera, liner. ¿Por qué se benefician todos ellos? Porque la alimentación del alambre siempre va a ser constante, no hay exceso de fricción, no hay, al reducir la estabilidad del arco también incrementa la temperatura, el desgaste, etcétera. Menos paros de producción, sin duda, por el cambio de las puntas de contacto, menos retrabajos debido a que tenemos una mejor estabilidad del arco, mayor vida útil del alimentador y sus componentes, porque el alimentador trabaja, no tiene que trabajar de sobremanera, no tiene que tener un exceso de fuerza. Se reduce el costo de mantenimiento en la operación, sin duda, menos generación de chisporroteo debido a que mejora la estabilidad del arco, mejor aprovechamiento de los espacios, como lo vieron en la imagen anterior, y bueno, sobre todo mayor eficiencia del proceso. En la mayoría de los casos, la recuperación de la inversión es menor a 30 días. Bueno, este es el módulo de alimentación de alambre. Como les comentaba, es una sección de 45 grados. Está fabricado de polímeros especiales dedicado para alimentar el alambre. El alambre no va a dañar el producto ni tampoco el módulo va a dañar el alambre. En su interior contamos con rodillos que son del mismo material, que es un polímero especial. Y estos rodillos están montados sobre unos rodamientos metálicos encapsulados que nos van a ayudar a darle movilidad al alambre. Así se vería también en su interior. Y bueno, puntos importantes a considerar, lo mismo, reduce la fricción en curvas, que es lo más importante. El alambre ahora no se transporta, perdón, el alambre ahora se transporta, no se arrastra. En la imagen del lado izquierdo vemos un sistema de alimentación básico, que es un tramo de conduit, en el cual el alambre, en ese cambio de dirección, en esa curva, es donde genera un arrastre, una fricción acumulada, se deforma y obviamente cambia la memoria del alambre. Del lado derecho tenemos un conjunto de módulos. En su interior tenemos rodamientos y esto nos va a ayudar a transportar el alambre, evitando la deformación, y debido a que las variables de fricción y la variable de deformación son bajas, no hay necesidad de ir al alimentador y dar mayor ajuste. Gracias a este sistema, ustedes pueden colocar el ajuste de los rodillos tal como lo indica el fabricante de cada uno de los alimentadores. Bueno, aquí quedó esta imagen de cabeza. Bueno, en esta imagen en este video colocamos un alambre semidoblado alimentándolo a través de un módulo de alimentación. En este caso es transparente, es didáctico para que vean el movimiento de los rodillos. A pesar de que este alambre está o tiene dobleces hechos de manera adrede, bueno, aún así se alimenta muy fácil. Sí. Bueno, está de cabeza el video. Aquí les muestro en pantalla algunos ejemplos de aplicaciones. Del lado izquierdo, un sistema de alimentación básico. Aquí, pues no veo yo conectores que son dedicados, mangueras neumáticas. Del lado derecho tenemos nuestras cubiertas fabricadas de polietileno alta densidad. Es un producto que tiene garantía de por vida, se rompe, lo cambiamos sin preguntas. Tenemos geometrías, tamaños para prácticamente cualquier fabricante de alambre. Después tenemos adaptadores dedicados, nuestro sistema de alimentación de alambre que vienen siendo los módulos, y conduits dedicados con conectores dedicados para poder alimentar el alambre de manera eficiente. Aquí tenemos otro ejemplo muy claro. Del lado izquierdo tenemos, por ejemplo, un empaque octagonal. Se tiene una cubierta redonda con una geometría redonda. Se está alimentando el alambre con un conduit de principio a fin, y internamente el conduit va directamente hasta el alimentador. Entonces esto, pues obviamente incrementa las variables que hemos estado platicando, que son fricción, que son deformación y que provocan una torsión debido a que tienen que ir a ajustar los rodillos para tener mayor arrastre. Del lado derecho, optimizamos el sistema, colocamos nuestros conduits que son dedicados para alimentación de alambre.
Alimentamos el alambre en línea recta, utilizamos módulos de alimentación para cambio de trayectoria, transportamos el alambre sin cambiar la memoria del mismo hasta llegar por dentro de la celda. Aquí tenemos otro ejemplo. Gracias a estos sistemas podemos jugar con el layout y acomodarlo en una posición adecuada que no interfiera con el flujo de personal o de materiales. Sí, aquí tenemos otro ejemplo claro. Anteriormente, este usuario tenía los tambos de soldadura próximos al fence o a la celda. Como ven, hay paneles, hay controladores, lo cual pues podría dificultar que los tambos siempre estuvieran en la misma posición, debido a que hay puertas que se tienen que abrir y cerrar. Entonces, en este ejemplo, decidimos aprovechar los espacios, lanzamos los tambos directamente hacia los muros, subimos de manera vertical y cambiamos a dirección horizontal gracias a los módulos de alimentación de alambre. Como pueden ver aquí, se aprovechan los espacios. Si hay necesidad de cambiar el tambo porque este se termina, no hay que interferir, no hay que mover puertas, perdón. Puedes entrar con un patín, con un carrito, un dolly, etcétera, sin interferir. Y en la parte interna colocamos un módulo de alimentación para el cambio de dirección, igual, ayudar al alambre, evitar que se llegue a deformar. Y terminamos con un conduit dedicado. Es un conduit flexible que en su interior tiene un alma de acero, también dedicada para alimentar el alambre. De esta manera, otra vez, reducimos las variables que afectan nuestro proceso, que son fricción, deformación y torsión. Aquí tenemos un ejemplo también en el cual el usuario quiso aprovechar los espacios por la cantidad de tambos que se tenían que colocar próximos, por decirlo así, cerca de la aplicación. Gracias a estos sistemas podemos retirarlos utilizando los módulos de alimentación de alambre. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos los tambos arriba de mezanín. Algunos ejemplos, tenemos instalados los módulos de alimentación de alambre en el cual llevamos el alambre en línea recta, cambiamos de dirección directamente sobre los módulos sin acumular fricción y deformación. Y aquí tenemos un ejemplo claro con una cubierta que no cumple con la geometría, los conectores no son los adecuados, la trayectoria no es la mejor porque en esas curvas pues vamos a incrementar la fricción, vamos a provocar una deformación del alambre y sin duda pues vamos a provocar ahí un paro de producción. Y otro ejemplo en el cual podemos seguir, por ejemplo, un perímetro, gracias a los módulos, contamos ahí con diferentes brackets o adaptadores para poder hacer una instalación más limpia. Aquí tenemos otro ejemplo. Imaginen la cantidad de tambos que se van a colocar arriba de un mezanín. Bueno, gracias a este sistema se pueden colocar de manera estratégica y podemos alimentar a diferentes distancias sin incrementar estas dos variables. Sí, de repente recibo algunas quejas y me dice, ¿sabes qué? Tu sistema pues no es tan eficiente, no funciona. Acudimos a ver al cliente y tiene razón, efectivamente el sistema no está funcionando de manera correcta porque no se hizo la instalación adecuada. Sí, en el primer ejemplo vemos que tienen nuestro módulo de alimentación, pero antes de llegar al módulo, el alambre ya fue forzado a seguir una trayectoria complicada en el cual estas dos variables se dispararon, ¿no? Que es la fricción y la deformación. En el ejemplo de en medio, bueno, tenemos de igual manera los tambos ajustados o apretados y eso provoca que el sistema no trabaje de manera correcta. Aquí podemos aprovechar los espacios, podemos trabajar en un mejor layout, en un mejor acomodo. Igual del lado derecho, pues no tienen los elementos necesarios. La intención es buena, pero el objetivo, la finalidad no se va a cumplir. Sí, este es el concepto básico de nuestra propuesta. Por una parte tenemos la parte estática y por otro lado la parte dinámica. ¿A qué nos referimos con estático? Bueno, el alambre no tiene movimiento, se pueden utilizar estos módulos de alimentación para siempre llevar una trayectoria constante. Y en la parte dinámica, aquí ya utilizamos conduits que tienen alma de acero. Tratamos de estar lo más cercano a un robot, en caso de que sea esta la aplicación,
para que este conduit tenga la longitud necesaria para poder seguir su recorrido. Ok, ¿cuáles son los puntos que requerimos para poder implementar este sistema de alimentación de alambre? Sin duda, número uno, necesitamos saber cuáles son los elementos básicos, ¿no? ¿Qué tipo de alambre están utilizando? ¿Qué aleación? ¿Qué calibre? ¿Cuál es la presentación de los tambores? Si es redondo, si es cuadrado, si es octagonal. ¿Cuáles son las dimensiones para poder definir primero cuál es la cubierta correspondiente? Esta cubierta es muy importante porque nos va a dar la amplitud necesaria para que el alambre se alimente de manera eficiente, además también de protegerlo contra contaminantes del medio ambiente. Después, es importante saber qué marca y modelo es el alimentador para definir cuál es el conector adecuado o la guía de entrada para poder definir un sistema hermético, que el alambre nunca tenga contacto con el exterior para evitar un accidente o para evitar contaminación del mismo alambre. Otro punto importante, si es una aplicación robótica, bueno, qué tipo de robot es, qué marca es, etcétera, para hacer un mejor análisis. El punto número dos es importante. ¿Qué tipo de aplicación es la que se va a vestir, por así llamarlo? Si es una aplicación robótica, ¿a qué nos referimos? Bueno, si el alimentador está montado arriba del brazo del robot, si el alimentador está fuera del brazo del robot, si tiene movimiento ese alimentador, si es una aplicación semiautomática, manual, si es una aplicación automática fija o flexible, para definir obviamente los elementos. Ok, otro punto importante, determinar la ubicación del empaque de soldadura. ¿Cuál es la mejor posición para el empaque de soldadura? ¿Cuál es la mejor ubicación para pensando en el día de mañana se va a acabar, se va a terminar y qué tan fácil es llegar a esa posición para hacer el reemplazo? A partir de ahí, contamos con las herramientas, con las soluciones necesarias para llevar el alambre a la distancia que sea necesaria. Sí, otro punto importante, determinar la trayectoria del sistema de alimentación de alambre a partir de la ubicación del tambo de soldadura. Seleccionar los accesorios dedicados para la aplicación y, bueno, realizar una correcta instalación del sistema. Esta es la parte crítica, ¿no? Estamos en la mayor disposición de brindar asesoría para que la instalación sea de manera eficiente. Y bueno, entregamos una propuesta de este tipo, dependiendo del tipo de aplicación. Anteriormente se trataba de poner el tambo lo más cerca posible al robot, tratando de reducir esa distancia, pensando que iba a ser más eficiente y no. Eso provocaba que hubiera curvas muy pronunciadas y incrementando las variables de fricción, de deformación y de torsión. Aquí vemos un ejemplo en el cual en la parte trasera de la celda no había espacio porque había controladores, paneles, rieles, etcétera. Pero sí, a un costado de la celda, en una pared lateral, había espacio suficiente que beneficiaba la operación. Bueno, gracias a estos sistemas podemos alimentar sin incrementar estas variables. Del lado derecho tenemos una aplicación más complicada todavía. Aquí tenemos la ubicación del tambo arriba de un mezanín. Y bueno, el robot está situado en una línea de producción en el cual son 8 robots y alrededor de ellos hay robots de manejo de materiales. Por ende, no se puede colocar o no se podía colocar un conduit tendido del techo hacia el alimentador. En este setup, ustedes pueden ver, aquí tengo un elemento después del cono, que es un asistente neumático. Después tenemos nuestros módulos de alimentación de alambre, vamos en línea recta hasta el piso y terminamos cambiando con un conduit flexible. Aquí vemos que el recorrido del conduit sigue el brazo del robot hasta llegar al alimentador. Bueno, para este tipo de sistema también tenemos soluciones dedicadas, que es un motor neumático. Este motor neumático, vamos a hablar un poco más adelante, pero nos puede ayudar a generar una presión positiva y alimentar el alambre a más de 50 metros de distancia. Y bueno, vamos avanzando con la optimización y vamos seleccionando los elementos, por ejemplo, brackets, el tipo de conduit, si la aplicación es aluminio, si es sólido, bueno, qué tipo de conduit vamos a utilizar, los conectores de entrada dependiendo del tipo de alimentador,
¿sí? Algunos accesorios especiales o dedicados que pueden ser carros o fundas antiflama. Y bueno, esta es la familia de módulos con los que contamos. El primer elemento es nuestro módulo, le llamamos estándar, porque funciona prácticamente para la mayoría de las aplicaciones. Este acepta alambres hasta un 16. Sus rodillos son de polímero. El rodamiento siempre es metálico. Y podemos alimentar prácticamente cualquier alambre, sea ferroso o no ferroso. Después tenemos el pequeño de la familia, que viene siendo nuestro mini módulo. Este es una sección de 90 grados, así nace a 90 grados y este es muy común utilizarlo en celdas donde los espacios son más comprometidos. Sí, el módulo estándar, al hacer la curva de 90 grados, pues vamos a tener más o menos unas 14 pulgadas de distancia o que nos van a separar dentro de una celda, por ejemplo. Pero este mini módulo podemos tener una longitud aproximadamente de 5 pulgadas y eso nos ayuda a optimizar también los espacios dentro de la celda. También contamos con un módulo dedicado para alimentar alambres tubulares, el cual tiene rodillos metálicos. De esto debido a lo abrasivo que resultan ser ciertos alambres. Y por último tenemos nuestro módulo XL. Este módulo está dedicado para alimentar alambres de arco sumergido desde 332 hasta 532. Prácticamente con esto cubrimos todas las aplicaciones. Y bueno, en la familia de productos tenemos diferentes adaptadores, accesorios, soportes, brackets, etcétera, para poder hacer una instalación adecuada dentro de sus operaciones. ¿Sí? Pasamuros, brackets, extensiones, etcétera, para que quede una instalación limpia, segura. La inversión que ustedes van a hacer en este tipo de sistemas pues es prácticamente, les va a durar 2, 3, 4, 5 proyectos. Esto debido a que este sistema no sufre ningún desgaste. Perdón, el conduit colocado en línea recta, bueno, el alambre se transporta de manera libre, no genera ningún desgaste, no va a canalar, no va a ranurar este tipo de conduit y puede durar 4, 5, 6 años. Los módulos de alimentación de alambre tienen una garantía de 3 años contra defecto de fabricación. Los primeros módulos que vendimos aquí en México fueron hace 16 años y siguen funcionando en algunas de las operaciones. Y bueno, todo esto, la inversión que van a hacer, como les comento, es una sola vez. Bueno, llegamos al tema de los conduits. También aquí es importante, cabe mencionar que pues no nos dedicamos nada más a vender mangueras, te vendemos la solución completa con diferentes tipos de conduit, dependiendo del tipo de aplicación que tienes, tenemos un conduit especial para cada uno de ellos. Les mencionaba anteriormente que la inversión que van a hacer prácticamente es para 4 o 5 años y hay un punto en el cual sí requiere un mantenimiento o un cambio, que viene siendo el último tramo de conduit que se coloca próximo para llegar al alimentador. Esto hablando de una aplicación robótica y esto debido a los movimientos que tiene el conduit. ¿Qué vida útil tiene? Bueno, pues se recomienda hacer inspección visual, pero podemos mencionar que puede durar 8 meses o un año aproximadamente, esto dependiendo obviamente a temas de fricción contra objetos filosos dentro de la celda, dependiendo movimientos, vaya, es a cada uno de las aplicaciones. Bueno, el primer conduit que tenemos aquí en pantalla es nuestro conduit de polímero. Este conduit cuenta con una tecnología, fabricamos estos materiales en casa, hacemos un rollo de 10,000 pies de conduit de polímero, en un carrete lo embobinamos, lo mandamos a un laboratorio para aplicar un procedimiento que se llama crosslink, le aplican radiación al conduit y esto provoca que sus moléculas se unan con mayor fuerza, generando en ella una mayor vida útil a la flexión, a la flexibilidad y sobre todo al unir esas moléculas nos ayuda a tener una superficie mucho más lisa para el tema del arrastre, para el tema de la alimentación. Después tenemos nuestro conduit Extreme Flexible, que es un conduit el cual tiene un alma de acero, es un embobinado, un trefilado especial, el cual imprimimos, que cuenta con una patente, y posteriormente tenemos nuestro conduit FCX. Cabe mencionar que estos dos conduits, estos dos últimos conduits, cuentan con
con la misma alma de acero, las mismas dimensiones. La única diferencia es las paredes que tienen cada uno de ellos de protección en su exterior. En el caso del FC-E, que es el Extreme Flexible, este tiene un recubrimiento especial que nos ayuda a tener una flexibilidad extrema para aplicaciones complicadas en donde los espacios son más reducidos y esto ayuda a que el conduit se acomode según los movimientos del robot. El siguiente conduit cuenta con unos recubrimientos o unas protecciones un poco más gruesas y los movimientos son más limitados. Y bueno, para cada uno de ellos contamos también con conectores dedicados para cada uno de los conduits y para poder tratar el alambre. Cabe mencionar que estos conectores y bueno, todos los elementos son dedicados para alimentar el alambre. ¿Qué lo vuelven especial a estos conectores? En su interior están libres de hombros, vienen cónicos para que el alambre al cruzar a través de ese punto no genere ninguna fricción, que no haya aristas en las cuales esa fricción provoquen que se rasure el alambre y que desprenda polvos metálicos. Todos esos polvos metálicos desprendidos se acumulan y obviamente van a generar un problema. Ese es el detalle de utilizar productos que no son dedicados o de improvisar productos para alimentar el alambre. Esos productos generan esa abrasión, la cual desprende polvos metálicos que se acumulan al final del proceso por magnetismo, es decir, entre liners, puntas de contacto, y eso provoca que incrementen los paros de producción. ¿Por qué? Porque se pegó la punta de contacto, porque hay demasiados paros de producción por cambio de puntas tapadas, por cambio de liner, etcétera. Y bueno, contamos con las herramientas necesarias para poder hacer la instalación adecuada a fin de que la propuesta que ofrecemos sea eficiente. Bueno, anteriormente, cuando contábamos con exclusivamente nuestro sistema de alimentación de alambre, nuestro beneficio estaba topado hasta la parte del alimentador. Hoy en día contamos con nuestros liners y gracias a esto el beneficio que ofrecemos de alimentar el alambre de manera eficiente ahora es desde el tambo de soldadura hasta la punta de contacto. Cabe mencionar que nuestros liners cuentan con una patente. Nadie le hace caso al liner. El liner es un consumible común y corriente para los demás fabricantes. Para nosotros es punta clave, es muy importante debido a los beneficios que podemos lograr. ¿Por qué lo patentamos, nuestro liner? Lo patentamos porque contamos con ciertos elementos o cierta tecnología que nos va a ayudar a beneficiar el proceso de soldadura. Como pueden ver en pantalla, nuestro liner cuenta con un embobinado con un trefilado elíptico. ¿Sí? En la parte superior podemos ver el tipo de trefilado convencional, por así llamarlo, lo que maneja la competencia. El trefilado en el interior de los liners es redondo y esto genera mayor punto de fricción, mayor punto de presión del alambre contra los liners porque hay mayores puntos de contacto. Sí, en nuestra propuesta tenemos un alambre con un trefilado elíptico, tenemos menos puntos de fricción, la superficie es casi plana, cuando hay dobleces con el liner no hay tanta presión entre el alambre y el liner, evitando tanta vibración, que es la que también provoca que la estabilidad del arco se reduzca. Eso y además de esa fricción genera desprendimiento de polvos metálicos. Sí, esta es un ejemplo de las superficies, tanto de los alambres, que tiene una superficie áspera, del lado izquierdo es la superficie de un liner convencional o de la competencia, los cuales están fabricados en su mayoría por galvanil. Y bueno, son superficies ásperas. En nuestra propuesta tenemos materiales especiales, los cuales cumplen o tienen un recubrimiento especial que evitan la oxidación generando una superficie mucho más lisa para el arrastre, para el paso del alambre. Si pueden ver, hay una superficie mucho más amable, amena, que nos ayuda a tener una alimentación suave. Sí, hemos hecho pruebas en cámaras salinas de corrosión y bueno, pues nuestro liner cumple con estas pruebas y no genera corrosión. Muchos de los problemas del cambio de liner es porque
se genera una corrosión. ¿Por qué generan una corrosión? Porque se aplican líquidos anti-spatter, se aplican geles, pastas, aerosoles, etcétera, y eso provoca una oxidación en la punta del liner. Imaginen el paso del alambre a través de un liner oxidado. Bueno, hay cierta abrasión que desprende polvos metálicos que terminan obstaculizando el paso del alambre dentro de la punta de contacto, generando problemas en la operación, cordones desalineados, cordones que no cumplen con la calidad del proceso y obviamente pues, son costos para la operación. Hemos realizado algunas pruebas de fricción con nuestros liners y podemos reducir más de un 70% la fricción. Bueno, además también tenemos algunas soluciones dedicadas para ciertos procesos. Por ejemplo, cuando hay robots montados sobre conveyors, tenemos módulos de alimentación flexibles que pueden ir dentro de estos tracks para poder acelerar y tener una mejor alimentación de alambre. Sí, por último, nuestros motores neumáticos, como les comentaba, gracias a este motor podemos alimentar el alambre a 50 metros de distancia sin ningún problema, eliminando prácticamente la fricción que se tiene en el sistema y este hace un efecto push-pull entre el alimentador y el asistente neumático. Y eso sería todo. Muchas gracias, Iván. Y pues bueno, agradeciendo a todos los asistentes, recordándoles también que no se pierdan nuestros siguientes Tech Days. Muchas gracias a todos.